¿Qué tal? Soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos. Nos encontramos en la asignatura de Desarrollo Sustentable y el día de hoy vamos a hablar de los retos que enfrenta el desarrollo sustentable. Muy bien, denme un segundo. Vamos a poner el puntero y continuemos. El primer reto, y para mí el reto más grande que enfrenta el desarrollo sustentable, es el crecimiento demográfico. Recordemos que los recursos crecen de una manera muchísimo más lenta que nuestra población. Hay recursos que más que crecer se renuevan, pero también su velocidad de renovación es lenta, como el recurso hídrico, el agua, tiene una velocidad en la cual se está regenerando gracias al ciclo hídrico o el ciclo del agua. Sin embargo, conforme nuestra población incrementa a una velocidad aún mayor que la capacidad de regeneración de estos ciclos o de estos recursos, cada vez hacen más escasos los recursos. Además, los recursos son limitados. El espacio, por ejemplo, que es un recurso, el espacio en el cual podemos establecer viviendas o el territorio total del globo, del planeta, pues es limitado, no va a aumentar. Sin embargo, nuestras poblaciones están aumentando, 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 creciendo, y va a llegar un punto, teóricamente, en el cual el sistema ya no tendría la capacidad de carga para mantener a esas poblaciones. De ahí la importancia de establecer mecanismos que regulen los crecimientos demográficos de las diferentes poblaciones del planeta, si queremos permanecer y lograr un desarrollo en verdad sustentable. La contaminación del agua, y por eso es que digo que el crecimiento demográfico es el principal problema, pues la contaminación del agua aumenta conforme nuestras poblaciones aumentan. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la población, más necesidades hay de mover este recurso hacia las poblaciones, y al pasar por estas poblaciones, pues el agua se contamina. ¿Por qué? Porque lo usamos domésticamente, lo usamos en la industria para satisfacer las necesidades de la población, por ejemplo, la industria alimenticia, la industria automotriz, todas las industrias tecnológicas, la industria de alimentos como el agua que se utiliza para generar bebidas alcohólicas o los refrescos, pues toda esa agua que se está usando y se está contaminando y se está regresando a través de los desechos hacia nuestros mantos acuíferos, hacia nuestros ríos, pues estamos contaminando nuestro ambiente. La contaminación del aire, producto de la actividad humana normal, desde el hecho de utilizar el carro para llegar al trabajo, para ir a la plaza, para ir a visitar a un familiar, para salir de vacaciones, viajar en avión, etcétera, etcétera, pero también la actividad industrial. Y son varios los contaminantes que son peligrosos. Por un lado tenemos el ozono troposférico. Muchos piensan que el ozono es bueno. Sí, sí es bueno, pero al nivel de la capa de ozono. Por debajo de ese nivel se considera un contaminante. Y ahí sería bueno revisar la definición de contaminación y contaminante. Se los recomiendo mucho, lo vamos a hacer en la unidad 2 y ahí van a determinar o van a ver cómo las cosas cuando no están en su lugar se pueden considerar contaminación. También el monóxido y el dióxido de carbono pues son contaminantes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de absorber el calor, ¿sí? Y mantenerlo en la Tierra. A ciertos niveles son necesarios porque la vida en este planeta no sería posible si no fuera gracias a los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, pero al aumentar esas concentraciones, también incrementan la temperatura planetaria y generan fenómenos como el fenómeno del niño o de la niña, el calentamiento global, la inversión térmica, entre otros. El dióxido de azufre, que también genera la famosa lluvia ácida, el óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Todos estos son contaminantes que estamos emitiendo a la atmósfera y que no solo afectan al medio ambiente, también afectan a nuestra salud porque hay estudios que han demostrado que que pueden estar relacionados con enfermedades respiratorias. Los residuos sólidos son otro de los grandes problemas que enfrenta el desarrollo sustentable.
Si queremos lograr un verdadero desarrollo sustentable, tenemos que desarrollar una gestión adecuada de los residuos sólidos. Para cubrir nuestras necesidades, como de consumo de agua y de alimentos, pues se genera una gran cantidad de residuos sólidos. Los orgánicos, pues sí, son más fáciles de procesar, incluso el ambiente tiene la capacidad de procesarlos. Claro que como los producimos en una cantidad masiva, también generan problemas de salud. ¿Por qué? Porque esos desperdicios al descomponerse, pues generan, son hábitats o son medios adecuados para el desarrollo de bacterias y muchas de estas bacterias son patógenas, pero hay otros residuos como los plásticos, los metales, los vidrios que son más difíciles de procesar, que requieren de la actividad humana para ser procesados, gestionados y poder volverse a utilizar o reintegrarse al ambiente, y esto genera un problema enorme. Y es tan grande el problema que estudios muy actuales demuestran que la mayoría del agua, incluso el agua que consumimos, contiene microplásticos y se ha encontrado en zonas a las cuales se consideran vírgenes porque no hay presencia humana. En esas zonas vírgenes que se han hecho análisis de agua, se han encontrado microplásticos. Y esto nos habla del gran problema de los microplásticos, que ya son plásticos muy fragmentados y de tamaño tan diminuto que nuestros filtros no logran eliminarlos, y un problema al que nos estamos enfrentando porque aún no sabemos cuáles son los efectos en la salud humana y en el medio ambiente. El abastecimiento de agua, pues conforme crecen las poblaciones, se requiere una mayor cantidad de agua, pero el recurso es finito, entonces cada vez sacamos más agua de nuestros mantos freáticos, de los ríos, y es más difícil llevar agua, y cuando hay un nuevo asentamiento humano más arriba del anterior, este nuevo asentamiento desvía el recurso hídrico, le llega menos. Ya son muchas las ciudades en nuestro país que están experimentando problemas de abastecimiento de agua, como el norte del país. En el estado de Chiapas, por ejemplo, eso es un poquito menos porque somos, o gracias a fenómenos naturales y geográficos, gozamos de una gran cantidad de agua subterránea y también superficial, pero aún así, también en Chiapas ya empieza a haber escasez de agua en algunas regiones. Y en el norte del país y el centro del país no se diga, ya sabemos que son días muy específicos en los cuales hay abasto de agua, y el agua es uno de los recursos más fundamentales para la vida y para la sociedad. El consumismo es otro de los grandes retos. ¿Por qué? Porque se ha generado una cultura de consumo. Tan solo, ya se los había platicado en una videocápsula anterior, tan solo esto de la moda de la ropa por temporadas y tener esa necesidad de que el color de la ropa tenga que ver con la temporada, es una necesidad que nos han generado, o el tener 20 pares de zapatos. Volteen a ver sus vestidores, sus zapateros, cuánta ropa tienen, cuántos pares de zapatos tienen, y pregúntense si en verdad son necesarios o si solo cubren una falsa necesidad, y esta necesidad tiene que ver con estereotipos, con niveles sociales, con clases sociales, y generan un gran impacto ambiental. Entonces, este consumismo enorme que tenemos, la necesidad de buscar ropa, tecnología, carros, viajes, etcétera, que en verdad no cubren ninguna necesidad básica real, ha llevado a un impacto ambiental cada vez más grande y es uno de los grandes retos que enfrenta el desarrollo sustentable. La deforestación. Y esta deforestación no solo es para obtener recursos como la madera y poder construir muebles. La deforestación tiene mucho que ver con el crecimiento demográfico. Cada vez las poblaciones son más grandes, y mientras más grande es la población, mayor cantidad de alimento necesitamos. Y para producir esos alimentos se requieren terrenos. Entonces se hace un cambio de uso de suelo. Un territorio que era un bosque, una selva, un manglar, y que se ocupaba para, que era un pulmón y además en un centro de biodiversidad de nuestro planeta, pues es deforestado para poder generar campos agrícolas o la producción ganadera, ¿sí? También deforestamos para tener centros poblacionales donde construir casas, o
zonas de ecoturismo, que en verdad, bueno, se supone que van a apoyar a la ecología, pero muchas veces esos grandes hoteles que se construyen en zonas selváticas, pues representan un impacto ambiental muy fuerte. Y todo esto de lo que hemos hablado, pues ha generado algo que conocemos como cambio climático. Es una realidad que el cambio climático es algo natural. Si ustedes estudian la evolución del clima en las diferentes eras geológicas, pues hablamos de 5 grandes glaciaciones. Eso implica que el planeta se enfrió 5 veces, pero también 5 veces ha recuperado una temperatura cálida. El problema del cambio climático es que está siendo acelerado. Sí, es un fenómeno natural, pero si nosotros analizamos las épocas geológicas y vemos cómo ha cambiado, vemos que en estos últimos 2000 años, 5000 años, el cambio es radical. El aumento de la temperatura y del cambio de los patrones del clima es radical. Cambio climático no es lo mismo que calentamiento global. El calentamiento global es el aumento de la temperatura, mientras que el cambio climático es el cambio en los patrones del clima. Que los lugares donde antes eran lluviosos ahora son secos, que los lugares que son secos ahora están experimentando inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También esto, pues conforme son más grandes las poblaciones, es más difícil cubrir sus necesidades básicas reales, el suministro de agua, el suministro de alimentos, el acceso a la educación, es decir, el acceso a los servicios básicos. Y esto genera pobreza. También por una mala distribución de la riqueza. Sabemos que son pocas familias los que tienen la mayor cantidad de la riqueza del planeta y generan procesos de marginación. Personas que son marginadas son excluidas de los servicios por las condiciones de pobreza en las cuales están viviendo. También tenemos otro problema al cual se enfrenta el desarrollo sustentable, que es la pérdida de biodiversidad, el crecimiento poblacional, la pérdida de agua, la contaminación atmosférica, la deforestación y todos los problemas que hemos mencionado y que generan el famoso calentamiento global, que son cambios en los patrones climáticos a nivel planetario, generan también pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Estos cambios en el clima, muchas especies son poco tolerantes, les llamamos esteno en ecología, son poco tolerantes a los cambios, ya sea en la salinidad, en la temperatura, en la cantidad de humedad, en el agua, y como son poco tolerantes, tienden a extinguirse, a empezar a fenecer y no tener la capacidad de adaptarse a estos cambios bruscos en el cambio del clima. Claro, también debido a la pérdida de sus hábitats, con la deforestación o el cambio de uso de suelo y la contaminación. Muy bien, estos no son todos los retos que enfrenta el desarrollo sustentable, pero sí son los principales a los cuales nos enfrentamos y que nosotros podemos analizar en nuestro entorno cómo se encuentran, cuáles son los que en verdad están impactando al problema que estemos analizando desde la unidad anterior. Bien, espero que esta videocápsula sea de utilidad para todos ustedes y nos vemos en la siguiente.